Muy bien, vamos a la lectura de la escritura. Vamos a Génesis capítulo 49. Ya lo tenemos ahí. Y voy a leer estos 22 versos a partir de ahora. Después voy a explicar el nombre de la porción y todos los detalles pertinentes. Leo aquí. Después de estos sucesos, se le avisó a Joseph, mira, tu padre está grave. Entonces él tomó consigo a sus dos hijos, Manases y Efraín. Le informaron a Jacob diciendo, he aquí tu hijo Joseph viene a ti. E Israel se esforzó y se sentó en la cama. Y dijo Jacob a Joseph, el Shaddai se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, he aquí, yo te haré fructificar, te multiplicaré, perdón, te pondré por congregación de pueblos y a tu descendencia después de ti daré esta tierra por posesión perpetua. Pues bien, los dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto antes de venir yo a vivir contigo en Egipto serán míos. Efraín y Manases serán para mí como Rubén y Shimeón. En cambio, la descendencia que habrás engendrado después de ellos serán tuyos, y en nombre de sus hermanos recibirán su heredad. En cuanto a mí, cuando venía de Padán se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino como a media legua para entrar en Efrata, y la sepulté allí camino de Efrata, hoy Betlehem. Y viendo Israel a los hijos de Joseph preguntó, ¿quiénes son? Y Joseph respondió a su padre, son mis hijos que Elohim me dio aquí. Le dijo, acércamelos para que los bendiga. Y los ojos de Israel estaban pesados a causa de la vejez, y casi no podía ver. Así pues, los hizo acercarse y los besó y los abrazó. Y dijo Israel a Joseph, no contaba con ver tu rostro, y fíjate, Elohim me ha hecho ver también tu descendencia. Entonces Joseph se lo retiró de las rodillas y se postró con su rostro a tierra. Después tomó Joseph a ambos. A Efraín con la diestra lo puso a la izquierda de Israel y a Manases con su izquierda lo puso a la derecha de Israel y se los acercó. Israel extendió su diestra y la puso sobre la cabeza de Efraín, el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manases, cruzando adrede los brazos, aunque Manases era el primogénito, y bendijo a José diciendo, Ja Elohim, en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac. Ja Elohim que me ha pastoreado desde que existo hasta este día. El ángel que me liberta de todo mal bendiga a estos jóvenes. Sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y aumenten hasta ser una multitud en medio de la tierra. Pero Joseph, viendo que su padre había colocado la diestra sobre la cabeza de Efraín, le desagradó y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manases, mientras decía a su padre, así no, Padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu diestra sobre su cabeza. Pero su padre rehusó y le dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él llegará a ser un pueblo y también será grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él y su descendencia llegará a ser una multitud de naciones. En aquel día los bendijo diciendo, por ti bendecirá Israel diciendo, Elohim te haga como Efraín y como a Manases, y lo colocó a Efraín delante de Manases. Y dijo Israel a José,
he aquí yo estoy por morir, pero Elohim estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te entrego una porción mejor que a tus hermanos, la cual tomé de mano del amorreo con mi puñal y con mi arco. Ok, voy a compartir rápidamente esta pantalla. El nombre de esta paracha se llama Baijí y vivió. Y la porción de la escritura va de Génesis 47, versos 28 hasta el capítulo 50, 26. Si pudiera hacer yo una panorámica rápida de cada capítulo, el capítulo, los versos del capítulo 47 hablan de una petición que hace Jacob mediante un juramento a Joseph para que al morir no lo deje su cuerpo, no lo sepulte en Egipto, sino que lo lleve a Canaán, básicamente a la cueva de Macpela que había comprado Abraham, y lo sepulte ahí. El capítulo 48, que es el que he leído y del cual nos hemos ocupado, es muy, pero muy importante y habla de Efraín y Manases y de un tema maravilloso que nos toca a nosotros, que es la transferencia de la primogenitura de Rubén a Joseph en cabeza de sus dos hijos, Efraín y Manases. El capítulo 50 es un capítulo muy hermoso cuando Jacob bendice y profetiza sobre cada uno de los miembros de las 12 tribus de Israel. Y también la muerte de Jacob. Y el capítulo 50 es prácticamente ya la sepultura de Jacob en, en Canaán. Obviamente hasta allá fue una tremenda procesión de dignatarios egipcios, toda la casa de Joseph, todos los hijos de Jacob. Pero me quiero quedar revisando junto con ustedes el capítulo 49. Antes de ir adelante, yo quisiera como hacer algunas preguntas sencillas, a ver cómo sensibilizamos este tema que es muy importante y que nos toca a nosotros. Voy a hacer varias preguntas. La primera pregunta se la hago de la siguiente manera. ¿Cuándo nació la congregación del Mesías? La repito despacio. ¿Cuándo nació la congregación del Mesías? ¿Qué dice Harold, por ejemplo? Pastor, yo creo que desde siempre han hablado del Mesías. O sea que yo creo que de los tiempos de Abraham. Ok, ok, tú eres partidario de la idea, del concepto de que la congregación del Mesías viene desde Abraham. Muy bien. La otra pregunta que me parece importante, y esta se la hago a Marina. ¿Cuál es el nombre más popular por el cual se conoce esta congregación? ¿Cuál es el nombre más conocido por el cual se conoce esta congregación? ¿El So, cristianismo eh, o no? eh, ¿Creyentes? por ahí le están soplando, Paul. Mesiánica. Israel. Ya. Iglesia, si usted habla en Occidente de iglesia, todo mundo sabe qué es la iglesia.
Ahora, cuando Marina dice cristianos, bueno, eso es otro punto, pero lo que la gente popularmente identifica, hasta los edificios, identifica como iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, cristianos, etcétera. Ahora, tengo otra pregunta, tal vez para Margeris, y si está con mi amigo Giancarlo, va para los dos. Buenas noches. La otra pregunta que voy a hacer es, ¿y por qué no aparece el nombre iglesia en el Antiguo Testamento, Giancarlo y Margeris? Porque ese era otro, ¿no? Buenas noches, pastor. Buenas noches. Este, porque no, era congregación, ¿no? O sea, no iba a aparecer con el nombre directo y me imagino que después de tantas traducciones, Ah, tampoco. muy bien. Eso que acabas de decir es muy importante. Es un tema de traducciones en parte, en parte, porque el nombre de eclesía, que es la palabra griega, aparece cuando se hace la traducción del hebreo al griego, una traducción llamada la Septuaginta o la versión de los 70, que fue aproximadamente entre el 235 antes de Cristo y aún pasó ya el tiempo de la era cristiana y todavía estaban terminando esa traducción. Y esa palabra allí pasó como eclesía, pero esa fue una traducción de la palabra hebrea. Muy bien. Ahora, sigo de preguntón esta noche, porque esto nos sensibiliza y nos ayuda a entender un concepto. Hay varios nombres, rapidito, a manera de ilustración, con que más o menos 4 o 5 palabras hebreas pasaron a la palabra griega eclesía, que conocemos como iglesia. Las palabras son, la primera es edad, edad. Esa palabra, ese término edad, E-D-A-H-A, E-D-A-H, perdón, aparece 150 veces en el Antiguo Testamento. La siguiente palabra es cajal, donde ese cajal es una H intermedia, una Q. Ahora la vemos, cajal. Y esa palabra significa congregación o asamblea y aparece 150 veces. La tercera palabra hebrea es moed. Moed, que moed hace muchas veces relación a las convocatorias, pero también hace parte al Oel Moed, a la tienda del encuentro. Y entonces esa palabra Moed en algunos textos aparece como reunión y aparece 220 veces. O sea que tenemos 3 palabras, edad, cajal, moed, y esas 3 palabras combinadas suman 500 veces para la palabra congregación, que tradujeron a eclesia, que en castellano es congregación. Esas palabras, entonces, la respuesta a la pregunta ¿por qué no aparece la palabra iglesia en el Antiguo Testamento? Es por el tema de la Septuaginta, que pasó estas 3 palabras a una palabra llamada eclesia. La pregunta sería, ¿es la misma palabra? Eso es lo que vamos a ver esta noche. Y también responde la primera pregunta que contestó muy bien Harold. ¿Cuándo aparece o nace la iglesia, la congregación? La pregunta última que hago a todos es, ¿y la mayoría de creyentes están de acuerdo en afirmar con Harold que la congregación nace en tiempos de Abraham?
¿La mayoría de creyentes? La respuesta es no. La mayoría de creyentes creen y afirman que la congregación nace en Pentecostés el día de Shavuot. Pero ese día la congregación ya existía, por eso estaba celebrando Shavuot. Muy bien, con estas preguntas de sensibilización voy a detenerme junto con ustedes, pero no estoy seguro que estoy compartiendo esta pantalla. A ver, comparto esta pantallita para ir rápido. Voy a compartir esta pantallita aquí. Ya dije que la paracha se llama Baiji, Baiji, y me voy a quedar aquí en lo que quiero compartir esta noche. Es la transferencia de la primogenitura a Efraín y Manasés. Lo que yo leí nos muestra a Jacob cercano a su muerte, haciendo llamar a Joseph. Y Joseph viene a Jacob, pero no viene solo. Según la lectura, viene con sus dos hijos, Efraín y Manases. En este capítulo vamos a descubrir que hay una promesa esto es maravilloso, una promesa que ha sustentado, que ha sostenido la vida de Jacob por más de 100 años. Y esa promesa le es afirmada en 3 oportunidades a Jacob. Aquí, en la lectura de Génesis 48, voy a ir allí, Génesis 48, verso 3, él está diciendo, entre otras cosas, a su hijo Joseph, el Shaddai se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo, tomen nota de esta porción, por favor. He aquí, yo te haré fructificar, te multiplicaré y te pondré por congregación de pueblos. Y luego le dice, y a tu descendencia después de ti daré esta tierra por posesión perpetua. Cuando Jacob está diciendo esto, él está haciendo referencia a algo que ya ocurrió muchísimo tiempo atrás. Esa primera vez que el Señor se aparece a Jacob, ¿quién recuerda cuándo fue? ¿Cualquiera? Micrófono. Micrófono para todos, Paul. ¿Cualquiera puede recordar cuándo fue esa primera vez, en qué contexto se aparece el Señor a Jacob? ¿No fue cuando le dijo que saliera de Canaán? Cuando le dijo que Ah, no, saliera, espera. No, estamos hablando de Jacob. estamos hablando de Jacob. Ajá. Recordemos panorámicamente la historia de Jacob. Jacob tiene un conflicto con Esab. Su padre le aconseja que se vaya. Él se va. Y ahí empieza un recorrido de 22 años. La escalera. La escalera, ok, ahí aparece esa visión, ¿se acuerdan? La escalera, ¿sí? Pero mucho más adelante, en un momento muy crítico, con su queridísimo suegro, el Señor le dice algo muy precioso. Esa promesa se la da exactamente en Génesis, o no, mucho antes, perdón, estoy confundiendo los eventos. Le dice en Génesis 28:3, la voy a colocar aquí, Génesis 28:3. Le dice el Señor que lo va a hacer
una congregación de pueblos. Eso es exactamente, tienen razón Margeris, la experiencia de la escalera. ¿Estamos hasta ahí? Y aparece una palabra que es una congregación de pueblos. Él está hablando aquí retrospectivamente en Génesis 48:2, básicamente 48:4, y le está recordando a Joseph esa ocasión y le está diciendo, he aquí, yo te haré fructificar, te multiplicaré y te pondré por congregación de pueblos y a tu descendencia después de ti daré esta tierra en posesión perpetua. Miren aquí la promesa. Me quiero quedar aquí. Esta promesa tiene dos partes diferentes y la una tiene que ver directamente con la descendencia después de Jacob, que hoy se llama Israel. Israel, vamos a llamar político, geográfico, la etnia de los judíos hoy. Pero hay otra promesa que no es para Israel, para ese Israel étnico, para ese pedazo de tierra allí en el mar Mediterráneo. Y es la primera, te pondré por congregación de pueblos. ¿Por qué digo esto? El Israel de hoy está compuesto por una congregación de pueblos, pregunto, como si fuera una confederación de naciones, socias de Israel, defensoras de Israel. No. Esa promesa fue para la descendencia étnica de Jacob. Le daría en posesión después de él la tierra. La pregunta es, ¿esa parte se la ha cumplido? Israel hoy, a pesar de todas sus situaciones, está en posesión de esa tierra. ¿Estamos hasta ahí? Pero la promesa para Jacob es, te haré fructificar, te multiplicaré, te pondré por congregación de pueblos. Esa palabra maravillosa, súper maravillosa, la voy a compartir aquí en mi glosario y la van a ver aquí. Aquí está. Y se llama Likhal Amin. Likhal Amin. Y significa congregación de pueblos, asamblea de pueblos, que en griego equivale a iglesia. La pregunta es, si fue asunto de una traducción, entendemos entonces que es lo mismo y que no son dos, que es lo mismo que el Creador prometió a Jacob. ¿Qué le prometió? Un Likhal Amin, una congregación de pueblos. Voy a continuar aquí. Y entonces, Jacob, cercano a su muerte, está recordando esta promesa y le está diciendo a su hijo que esta promesa que él escuchó, escuchen, hace 117 años, ha sostenido su vida. Qué precioso. Jacob está recordando la primera vez que el Señor le dio la promesa. Eso es Génesis 28:3. Cuando Isaac le dice, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu hermana, de tu madre, perdón, toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, el Shaddai te bendiga, y aquí está la promesa, te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser, según el glosario hebreo, Likhal Amin. Hasta que llegues a ser
una multitud, una congregación de pueblos. En ese momento, el patriarca tiene aproximadamente 30 años, está huyendo de su hermano Esab. Ahora, fíjense que aquí en la pantalla tradujeron multitud de pueblos. Y esto ya genera una ambigüedad, una confusión, porque el sentido de Cajal no es multitud, sino congregación, congregación. El Señor no le dijo a Jacob que él iba a ser una multitud de pueblos. De hecho, Israel no es una multitud de pueblos. Israel es escasamente un solo pueblo y con gran dificultad. ¿Sí? Israel nunca ha llegado a ser una multitud de pueblos. Es más, tiene más enemigos para que no lo sea. Entonces, lo que el Señor le prometió no era que sería una multitud de pueblos, sino una congregación de pueblos. Cuando la traducción ignoró este sentido, entonces la mayoría de nosotros somos confundidos. Ya dijimos que esa palabra llegó a ser traducida, aquí está, en este gráfico, aquí dice Cajal Amin, y fue traducida como eclesia, iglesia, porque esta palabra Cajal no encontró un equivalente en el griego. Entonces usaron la palabra más cercana que pudieron encontrar, que tampoco tiene la connotación que tiene para Israel en el hebreo esa palabra Cajal. Cajal Amin. Estamos revisando este hermoso historial de nuestra congregación, de la congregación de los escogidos del Señor. En términos generales, la palabra iglesia, que viene de Cajal, no se refiere a un edificio, no se refiere a unas paredes, se refiere a unas personas que se congregan. Esta palabra la usó el Mesías de una manera muy especial en el Evangelio, en Mateo 18, del 15 al 17. ¿Qué tal si Polito nos ayuda? Cambiamos la pantalla y colocas Mateo 18, 15 al 17 y le pedimos a Anderson, por favor, si nos coopera leyendo. Vamos con Anderson. Por tanto, si tu hermana peca, ve, repréndelo estando tú y él solo. Y si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Pero si no escucha, toma contigo a uno o dos, para que por boca de dos o tres testigos quede firme toda palabra. Y si los desoye a ellos, dile a la iglesia. Y si desoye a la iglesia, sea para ti como el gentil y el publicano. Hasta ahí, Andercito. Una pregunta. Este texto está en castellano. Jesús está hablando seguramente en hebreo. Entonces, ¿cómo tú dirías esta parte de aquí? Si los desoye a ellos, aquí donde dice, dilo a la iglesia, y si desoye a la iglesia, ¿cómo tú expresarías eso en un término más equivalente al hebreo? Uy, pastor, me cochó de eso y a ellos. No sería dile a la congregación. Excelente, Harold. Excelente. Dilo a la quejilá, dilo al cajal, porque esta traducción está en castellano, viene seguramente de una traducción de la Septuaginta y entonces dice la eclesía. Pero si lo hablamos en un absoluto
contexto de sentido hebreo, lo que dice dilo a la edad, al cajal, ¿sí? Se me quedó la otra palabra de introducción, ¿sí? Al cajal, a la edad, al moed. En otras palabras sencillas, en español, lo que está diciendo es dilo a la congregación, dilo a la reunión, dilo a la asamblea. La pregunta ¿es correcto decir iglesia? Sí. ¿Es correcto decir asamblea? Sí. ¿Es correcto decir congregación? Sí. El problema es cuando las personas ignoran este contexto histórico y entonces ubican la iglesia a partir de Pentecostés. ¿Tiene sentido, mis hermanos? Muy bien. Volvamos aquí a mi pantallita en Excel. Esa asamblea de pueblos siempre, siempre tuvo un llamado, ser santos. ¿Y cómo es el criterio mediante el cual nosotros podemos ser santos? ¿Quién nos determina desde dónde, cómo somos santos? Solo Dios, desde su palabra. Desde la Torá. Desde la Torá. Desde la Torá nosotros leemos que seamos santos. O sea, no es un criterio personal, no es el criterio del pastor, no es el criterio de la denominación, sino es el criterio de la Torá. Por supuesto, siempre la Torá nos ha animado a vivir en santidad. Ahora, en Génesis 35:11, estaba yo confundiendo la cronología, es cuando Jacob tiene que abandonar a su querido suegro Labán. Vamos a pedirle a Paul que coloque en la pantalla Génesis 35:11. La primera es una congregación de pueblos. La segunda, Paul, ¿haces el cambio? Por favor. Génesis 35:11 es el momento cuando la promesa es repetida. En el momento en que Jacob viene con la sombra de su suegro. Jacob siempre fue perseguido por su hermano, por su suegro. ¿Podemos poner la pantalla? Génesis 35:11. Aquí está, miren. Después le dijo Elohim, yo soy el Shaddai. Fructifica y multiplícate. Una nación y una congregación de naciones procederá de ti y reyes saldrán de tus lomos. Esto es 22 años después de la escalera donde él había puesto su cabecera sobre una piedra. Esto es 22 años aproximadamente al regresar de Aram. Y el Señor le está diciendo aquí, te voy a hacer una congregación. Siempre que la palabra nación aparece en la escritura, nosotros podemos leer Goim. Polito, si quieres, ayúdame para yo compartir mi pantalla. Gracias. Estamos ahí trabajando en sociedad con Paul. Vamos aquí. La primera palabra es Likhal Amin, congregación de pueblos. La segunda, que es la de Génesis, es Ukehal Goim. Siempre que usted lea en la escritura la palabra nación, naciones en plural, el hebreo dice Goim. Y lo que la escritura hebrea llama
Ukehal Goim es una congregación de gentiles. A ver, ¿a ustedes les parece llamativo que el Señor le prometa a Jacob una congregación de gentiles? ¿Qué piensa Amanda? Para que nos dejes escuchar tu voz libre de carraspera. Aleluya, gracias, Señor. Amanda, activa micrófonos, Polito, por favor. A mí, Todos están desactivados. Ya, Ok. ya. La pregunta es que si me parece, ¿te parece extraño que el Señor le prometa a Jacob, nieto de Abraham, que la mayoría de personas identifican como el padre de los judíos? ¿Les te parece raro o te parece correcto que a un heredero tan cercano a Abraham como Jacob, el padre le diga que lo va a constituir en una congregación de Goim, de gentiles? no, a mí no me parece raro. Estás en lo cierto. Por eso llevas 9 años aquí tratando de entender poco a poco esto. Por algún día apareció Manasés y Efraín. ¿Cómo dices? Por algo aparecieron Manasés y Efraín. Por algo aparecieron Manasés y Efraín. Entonces, muchas gracias, pero a una persona de creyente promedio le parecería correcto y lo aceptaría fácilmente que se le diga que a Jacob se le prometió ser una congregación de gentiles. ¿Qué dice Iván? No, el cristiano de a pie no entiende eso. No lo entiende, no lo puede entender, no lo puede entender. Entonces, vamos de congregación, de pueblo, Likhal Amin. Amin en hebreo es el plural de pueblo. Am es pueblo, Amin es pueblos. Likhal Amin es una congregación de pueblos. Allí fue muy general, pero ya viniendo de casa de Labán, él lo va haciendo más particular y le dice, esa congregación será de gentiles. Amigos y hermanos, nosotros somos la promesa de Dios a Jacob. Aquí estamos esta tarde, esta noche sentaditos. Diga conmigo, yo soy parte de la promesa dada por Elohim a Jacob. Yo soy un gentil. Maravilloso. Sigamos aquí. Sigamos aquí. Una congregación de gentiles. ¿Qué quiere decir esto? Esto es revolucionario, Harold, para tu hermano. Que esta congregación, más que ser hebrea, es gentil. Eso es lo que dice la escritura. Que esta congregación, más que ser hebrea, que es lo que el común de las personas da a entender, que esa congregación es Israel, es hebrea, pero es que lo que el Señor le dijo a Jacob es que esa congregación es gentil. O sea, los que están aquí sentados esta noche. ¿Qué piensa de esto, mi querido Giancarlo? No está, pastor, no está en este momento. ¿Qué piensa Margeris? Que es verdad, somos gentiles, pero ya no con el mismo significado.
Somos una congregación de gentiles, pero, o sea, es difícil de explicar. Pero sin seguir los pasos de los gentiles, ¿no? Algo así, porque ya estamos en pacto, en acuerdo. Eso es maravilloso escucharlo de un gentil. Es maravilloso. Entonces va evolucionando de una congregación de pueblos a algo más específico. Esos pueblos son gentiles. Continuemos aquí porque Amandita ya estaba con la chispa anticipada hablando de Efraín y Manasés. Y es allí donde vamos a llegar al tercer término esta noche. ¿Cómo se siente Felipe esta noche con este repaso? Bien, ¿Qué estás pastor. haciendo, Gabriela? Sí, bien, pastor, bien. ¿Te sientes bien con este repaso? Ujú, sí, señor. Sí, es interesante saber que de dónde viene la palabra eclesía y congregación, porque de verdad que es bueno repasar y aprender cosas nuevas. Muy bien, Felipe, gracias. Entonces, vamos a llegar a un punto muy importante. La congregación más que hebrea es gentil. Esto quiere decir sin ascendencia judía. Y esto es muy importante y muy llamativo, porque es así como aparece desde Génesis. Ahora, la pregunta entonces es para todos y el que se sienta con la libertad de responder, ¿cuál es entonces la diferencia entre ser hebreo y ser gentil? Si hablamos, Identidad. 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 Grabémoslo en el corazón, primero en la mente y lo bajamos al corazón 30 centímetros. La diferencia entre hebreo y gentil es identidad. Ese es el tema central de lo que nosotros somos. Como ahora Margery lo trataba de explicar, es que nosotros somos unos gentiles, pero ya no como antes. Lo expresó de la manera más sencilla. A ver, ninguno de los que está aquí puede demostrar genealogía en Israel. Nosotros no podemos demostrar que somos de una de las 12 tribus. Nosotros no tenemos ni por cerca alguna cercanía a un apellido judío hebreo tradicional. Algunos tienen algún toque por haber venido de España, porque los españoles tuvieron a los judíos por muchos años y cuando comenzaron a perseguir a los judíos, ellos por sobrevivir hicieron una cantidad de cosas, entre ellos cambiar sus apellidos y por ahí algunos con apellidos hispanos pueden descubrir genealogía en Israel, pero ¿y la identidad? Entonces, la diferencia es la identidad, que mientras un hebreo, y si ustedes miran Éxodo, como lo vamos a empezar a estudiar la semana entrante, y Baikra y los libros de la Torá, y hasta en Esdras, demostrar genealogía en Israel era muy importante. Demostrar que eran de esas 12 tribus eran muy importantes. Yo, Oscar Paz, solamente puedo decir el nombre de mi padre, el nombre de mi abuelo paterno, que era Roberto, y de ahí para atrás creo que no puedo decir más. Mi genealogía se pierde en mi bisabuelo. No sé los demás aquí. No así un israelita que puede demostrar genealogía.
y la demuestran por las 12 tribus, etc. La identidad es algo muy importante para un hebreo, para un gentil, realmente no, porque nosotros somos una mezcla de culturas. Ahora, vamos a Génesis 48:19 con Paul en la pantalla. Y vamos a hablar de una tercer palabra para que entren en acción los dos personajes de la noche, Efraín y Manasés. Génesis 48:13 con Paul. Aquí está. Aquí entran en acción Efraín y Manases. Vamos al verso 19, Paul, perdón. Todo el diálogo empieza en el 13, pero va hasta el 19. Aquí está. Su padre rehusó y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él llegará a ser un pueblo, se está refiriendo a Manases, y también será grande. Sin embargo, su hermano menor, o sea, Efraín, será más grande que él y su descendencia llegará a ser, aquí hay otra situación que nos confunde, multitud de naciones. Porque no podemos leer el sentido de lo que expresó Jacob para Efraín y lo que expresó Jacob para Efraín. Paul, permíteme, yo vuelvo a mi pantalla. Gracias. Lo que expresó Jacob para Efraín está aquí en el glosario. Miren cómo viene. Lijal Amin, congregación de pueblos. Uquejal Goín, congregación de gentiles. Pero aquí él dijo que con Efraín llegaría algo que se llama Melo Hagoyín, que significa plenitud de Goín, plenitud de gentiles. A ver, vamos a volver a la escritura. Vamos a volver a la escritura. Y vamos a recordar la lectura que yo hice. Joseph está viniendo donde su padre, casi cercano a la muerte, viene con sus dos hijos y él le recuerda la promesa de Génesis que lo pondría por una congregación de pueblos. Y entonces Jacob, muy lúcido, aun cuando cercano a la muerte, está expresando varias cosas. Los dos hijos que te nacieron, escuchen aquí, en la tierra de Egipto. Y vengo con una pregunta entonces. Vengo con una pregunta entonces. Felipe, si a Joseph le nacen dos hijos fuera de Canaán, en tierra de Egipto, ¿ellos son goyim o son hebreos? Eh, son Goyín. Ah, excelente. Son goyim, ¿por qué? Porque están fuera de la tierra de Israel. Hasta ahí. Aquí va a ocurrir algo impresionante que nos incluye a nosotros. Vuelvo a mi pantalla con la escritura. Aquí está diciendo, los dos hijos gentiles que te nacieron en Egipto antes de venir yo a vivir contigo en Egipto, aquí dice, serán míos. ¿Quién es el más cercano a un abogado aquí?
¿Qué está haciendo Jacob con este par de muchachos? Cualquiera. Adoptando. Los está adoptando. Adoptando. Muy bien, muy bien. O sea que Jacob está adoptando a 2 nietos gentiles. Aquí empieza la historia más maravillosa jamás contada de nuestra congregación, que hace parte de esta historia y que esa expresión que somos nosotros llamados Camino a Acción, estamos aquí en esta historia. Muy bien, vuelvo a la escritura. Aquí Jacob está adoptando a 2 gentiles. Serán míos. Efraín y Manasés serán para mí. Y aquí hay algo interesante, como Rubén y Shimeón. ¿Quién era Rubén? Hijo. Para Jacob, El primogénito. Hijo. el primogénito, Felipe. O sea que Manasés y Efraín adquieren la misma cualidad de hijos que Rubén, que es el primogénito. Y Shimeón dice, voy a saltar aquí al texto. Viendo Israel a los hijos de José, preguntó quiénes son. Y José respondió a su padre, son mis hijos que Elohim me dio aquí. Le dijo, acércamelos para que los bendiga. ¿Alguien recuerda el sentido hebreo de la palabra brajá, que traducen como bendición? Injertados. Injertados. Han traducido como bendición. O sea que en este momento lo que Jacob le está diciendo a Joseph es, acércame a Efraín y a Manasés porque los voy a injertar como si fueran Shimón, primero Rubén. Ahora Rubén es el primogénito y alguien recuerda legalmente qué le pertenece al primogénito en Israel. Allí Paul está haciendo Y doble la herencia, sí. el número 2. O sea, está diciendo que el primogénito hereda doble. Ahora, Rubén ha perdido la primogenitura porque ha subido al lecho de su padre y se ha acostado con Bilha, la sierva, y ha perdido el derecho de primogenitura, como lo veremos si alcanza el tiempo esta noche. Y ese derecho que él ha perdido, ahora, en el momento de otorgar la herencia, le está siendo otorgado a los 2 hijos llamados Manasés, el mayor, y Efraín, el menor, los 2 hijos gentiles de Joseph. Y entonces dice, viene aquí esto. Entonces José se lo retiró de las rodillas. Esta frase es maravillosa. En la cultura hebrea, al estar en las rodillas, implica que están siendo adoptados. Miren qué tan hermosa es la cultura que necesitamos conocer. Y entonces, continuamos con la historia más maravillosa jamás contada. Y entonces Joseph se postra con su rostro a tierra. Después toma Joseph a ambos. Imagínense en la figura. Jacob está aquí. Esta es la diestra de Jacob. Y esta es la siniestra de Jacob. Y entonces Joseph trae frente a él sus 2 hijos y claro, coloca al mayor para que le corresponda la diestra de Jacob, o sea, a Manasés. Esa es la lógica de Joseph. Y coloca a Efraín a la izquierda porque es el segundo. Pero miren lo que ocurre aquí. Esta historia es maravillosa. Dice, entonces Efraín
tomó Joseph a ambos, a Efraín, lo puso a la izquierda de Israel y a Manases con su izquierda lo puso a la derecha y se los acercó. Israel extendió su diestra y la puso sobre la cabeza de Efraín el menor. La lógica indicaba que él hiciera esto y esto, porque Manases era el mayor y Efraín era el menor. Pero ¿saben qué hizo Joseph? Hizo esto. Puso la diestra sobre el menor, Efraín, y la izquierda sobre Manases. Y el hijo, que era hebreo en su concepción y en su cultura, le dijo, no, no, así no es, padre. El mayor es Manases. Cambia de mano. Y el padre le dice, lo sé, hijo, lo sé. Israel extendió su diestra y la puso sobre la cabeza del menor. Y entonces pronuncia la bendición cruzando los brazos y dice, Ja Elohim, en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, Ja Elohim, que me ha pastoreado desde que existo hasta este día. El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y aumenten hasta ser una multitud en medio de la tierra. Pero José, viendo que su padre había colocado la diestra sobre la cabeza de Efraín, le desagradó y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manases, mientras decía a su padre, así no, padre mío. Su padre rehusó y le dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él, o sea, Manases, llegará a ser un pueblo y también será grande. Sin embargo, a su hermano menor, sin embargo, su hermano menor será más grande que él y su descendencia llegará a ser multitud de naciones. Otra vez el tema de la traducción, porque lo que él dijo en hebreo es Melo Hagoyim. Lo que dijo fue, con Efraín se completará la plenitud de los gentiles. No que llegarían a ser multitud de naciones, porque desconfigura el sentido. Con Efraín llegará a ser real la plenitud de los gentiles. Este es un hermosísimo evento, muy importante. Habíamos dicho que la diferencia entre ser hebreo y ser gentil, ¿cuál es, Iván, de nuevo? Identidad. Identidad. Ahora yo pregunto, el mismo Iván dijo que la palabra brajá, que han traducido como bendición, significa injertar. Si tomamos una naranja y la injertamos en otra, tenemos dos plantas de naranja o una sola. Una sola. Una sola. Y la naranja que injertaron en el tronco más robusto, más fuerte y más dulce, ¿seguirá siendo amarga o se vuelve dulce? Para eso se injerta, ¿verdad? Se hace más dulce. Ahora, tal vez para Mayerlis, que decía, somos gentiles, pero ya diferentes. Somos diferentes porque nos han injertado en el olivo de Israel, cuya raíz es Mashiach. ¿Está claro por qué somos gentiles diferentes? Porque hubo un injerto, una adopción y una cesión de derechos legales. El derecho legal de la primogenitura de Rubén le fue otorgado a Efraín y Manases
particularmente a Efraín. ¿Está claro hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta que todavía no nos queda claro hasta dónde vamos en este punto? ¿Alguna pregunta, Anderson? Harold, No, señor. Harold. Estamos bien, pastor, estamos bien. Entonces, ¿cómo tú le vas a explicar a tu hermano que tú eres un gentil con Torá? Pastor, Maravilloso, ¿verdad? claro, Tú ahora le puedes compartir esta maravillosa enseñanza a tu hermano. claro que sí. Claro que sí. Paul levantó la mano. Sí, pastor. ¿Y joven qué voy a hablar? ¿Qué? Hay una parte adelante donde Dios explica y da más detalles de cómo bíblicamente decimos lo que dijo Margeris, que fue muy puntual, que es en Éxodo 19:6, cuando le dice que ellos van a ser un reino de sacerdotes y una nación santa. Pero lo que dice ahí es un Goy Kadosh. O sea, ese gentil fue tomado y pasó de ser gentil sin identidad a tener la identidad de la santidad de Dios. ¿Sí? Ya nos estamos dando cuenta de la riqueza que nos ha dado durante todos estos años. Eso ya viene de la parachá que empezamos la semana entrante de Shemot, y ahí hay otra preciosa evolución muy hermosa hasta que nos convertimos en el corazón de Dios, en un pueblo prototipo que está formado por gentiles provenientes de Efraín y por judíos que tendrán que reconocer a Mashiach. Entonces, vamos hasta aquí. Esta promesa le es dada que la plenitud de los gentiles vendría a través de Efraín. Pero apenas estamos terminando la parachá de Berechit. Habría que entender todo el proceso histórico de Israel. Muere Jacob, lo sepultan en Canaán, muere Joseph, por favor sepúltenme en Shechem, no me dejen aquí. Aparece otro faraón que no conoce a Joseph, empieza la esclavitud, viene Moche, lo saca al desierto, 40 años, se muere Moche, entra Yehoshua, o sea Josué, los establece en la tierra, vienen los jueces, aparece el primer rey de Israel, Shaul, pero antes de salir de Egipto, todas esas 12 tribus eran en esencia hebreas. Pero ¿qué ocurre en el momento de salir de Egipto? En ese momento ocurre algo. Y es que una multitud mixta se mezcla a Israel. Y siempre los gentiles han estado allí, aun cuando en los límites, pero adentro. ¿Sí? Viene el rey Saúl, viene el rey David, viene el rey Salomón, y el rey Salomón peca, se aparta, y viene la profecía de que el reino sería dividido. Y aquí es cuando entra en juego maravillosamente Efraín. El reino de Israel es dividido en 10 tribus al norte y quedan 2 al sur. Las 10 tribus del norte son llamadas Israel, pero también son llamadas Samaria, pero también son llamadas Efraín. Esas 10 tribus del norte se separan y quedan 2.
Las dos que quedan en el sur son Judá y Benjamín y posiblemente parte de Leví. Esas 10 tribus, desde que nacen, con Yorobam, se apartan y en el 722 se cumple la profecía y llega a Siria y se lo lleva y toma esa semilla de Efraín y la siembra en Medellín, en Nicaragua, en Honduras, en Cali, en Ecuador. La siembra esa semilla por el mundo entero. Increíble, esas 10 tribus nunca regresaron. Queda solo el testimonio de Judá en el sur, pero en el tiempo indicado también ellos son sancionados y van a Babilonia. Después vuelven de la cautividad, las 10 tribus ya no regresan porque tenían que sembrar de Goyim santos en Honduras, Nicaragua, Palmira, Cali, Armenia e intermedias. Pero el apóstol Pablo está hablando de que esa plenitud de Goim un día tendrían un papel maravilloso aún en la restauración de Judá. Vamos a Romanos capítulo 11. Este es un tema tan maravilloso, tan extenso, cubre tantos años de historia que tratar de cubrirlo en una paracha es muy corto, pero espero que estoy compartiendo mi pantalla o no. Creo que no, ¿verdad? ¿Quiere que la ponga yo? Déjame para poderla manipular, yo la comparto. Gracias por tu ayuda. Deme un segundo. Vamos a Romanos capítulo 11, verso 11 en adelante, que hay una promesa maravillosa. Digo pues, está hablando de Israel. ¿Acaso tropezaron para caer? Antes el apóstol está diciendo, mejor comienzo acá. Aquí. Aquí está diciendo en Romanos 11:2, no ha desechado Dios a su pueblo. Cuando Pablo está leyendo esto, las 10 tribus no existen. Solo existe Judá al sur y Benjamín. Pareciera que Israel se hubiera quedado perdido. Y Pablo está diciendo, no ha desechado Dios a su pueblo que eligió de antemano. ¿O no sabéis qué dice la escritura sobre Elías? Y bueno, comienza él a hacer un desarrollo aquí. Y salto al versículo 5. Así pues, aún en el tiempo presente, ha surgido un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Estos son los misterios maravillosos que manejó Pablo. ¿Qué pues lo que buscaba Israel no lo logró? Pero los escogidos lo lograron y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio
espíritu de estupor, ojos para no ver y oídos para no oír hasta este día de hoy. Esa palabra resuena con una fuerza tremenda hasta hoy. Hasta hoy Israel, en relación al Mesías, tiene espíritu de estupor, ojos para no ver y oídos para no oír. Miren esta frase, hasta el día de hoy. Ahora dice acá, digo pues, ¿acaso tropezaron para caer? De ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los goim para provocarlos a celos. Y si su transgresión, la de Israel, es la riqueza del mundo, porque por esa transgresión, que están como en un paréntesis, en un estupor de ojos, en un estupor de oídos, por esa transgresión y por ese fracaso, vino la riqueza de los gentiles. Y Pablo pregunta, ¿cómo será su plena restauración? Acá dice en el verso 17, pero si algunas de las ramas, está hablando del olivo, porque en Jeremías el profeta llama a Israel olivo, olivo verde, frondoso, y está diciendo, si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, gentil, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, llegaste a ser copartícipe de la raíz de la rica savia del olivo. ¿Qué alimenta un árbol? ¿Las ramas o la raíz? La raíz. La raíz. Perdón que me está dando la tosecita de la gripa. La pregunta, ¿la raíz quién es? Mashiach. Mashiach. Y Mashiach, que es el rey judío, creo que no me va a dar el tiempo para llegar hasta allá. ¿Con qué gobierna al pueblo? La Torá. Con la Torá. Entonces, es comprensible que si nosotros fuimos el olivo silvestre, injertado en el olivo puro, cuya raíz es Mashiach, el rey judío que gobierna con una sola constitución llamada la Torá, por eso estamos esta noche aquí aprendiendo la Torá. O sea que somos una multitud, una plenitud de gentiles que va a terminar de ser contada, y cuando termine de ser contada, bendito Dios, vendrá la restauración plena. Pero nosotros somos eso que trató de explicar Mayerlis al comienzo. Somos gentiles, pero injertados en el olivo, cuya raíz es Mashiach, cuyo gobierno, porque para que haya un rey tiene que haber pueblo, y para que haya gobierno tiene que haber constitución, y en este caso la constitución es la Torá. Ya en la Torá dice, la misma Torá será para el nativo como para el extranjero. No se puede gobernar la ciudad de Miami con dos leyes. No, esta parte es Little Havana, no, a los de Little Havana, no. Esto es Little Haiti, no, a todos aquí en Miami nos gobiernan por las mismas leyes. Entonces, la congregación del Mashiach, cerrando aquí, según la pregunta que respondió Harold, existe legalmente desde Sinai, con la promesa dada a Abraham, entregada a Isaac, a Jacob y a las 12 tribus.
incluyendo los adoptados gentiles en cabeza de Efraín y Manases, que servimos como gentiles al rey judío que nos gobierna con una sola constitución llamada la Torá. Según esto, ¿qué te queda claro esta noche, Tejani? ¿Qué te queda en tu corazón? Tejani, Harold. Comencemos por Tejani, para ir al cierre. Micrófonos, Polito. ¿Qué me queda en mi corazón? Vuelve y hágame la pregunta, pastor. A esta mujer de República Dominicana, sin padre, ni madre, ni genealogía, Ay, ay, ay. sin una herencia hebrea, ¿qué te queda claro hoy por la escritura? ¿Qué me queda claro? Que mi genealogía es el Mesías, En el Mashiach. en el Mashiach, ¿Y con qué te gobierna tu Mashiach? con su palabra, con la Torá. Con la Torá. Harold, ¿qué te queda claro? A mí me queda claro, pastor, de que soy tan gentil como cualquier hebreo israelita. Que Porque soy tan gentil como cualquier israelita. Qué maravilloso. Sigue por ahí. porque estoy gobernado por la Torá, en donde el Mesías es nuestro Padre y único Salvador. Ahí me quedo. Oh, perdón, Harold, sigue. Sí, no, ahí me quedo. Ahí te quedas. Amanda levantó la mano. Amanda, micrófono. Ella misma se tiene que quitar el... Amandita, activa tu micrófono. Mientras Amanda arregla su micrófono, Iván levantó la mano. No, pastor, que hay un pasaje muy precioso que es Efesios 2, 11 y 12. Es Poderosísimo. Sí, dice el 11, dice, por tanto acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Mashiach y Joshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Mashiach. Eso es Contundente. macizo, preciso y conciso. Es macizo. Acordaos vosotros gentiles que en otro tiempo, vosotros los incircuncisos según la carne, los que eran llamados la incircuncisión, los que estaban lejos, sin Dios, sin genealogía, sin promesa, sin pacto, ahora en Mashiach habéis sido hechos cercanos. Y tan claro como dice que de ambos pueblos hizo uno, no hizo dos. Muy bien. Amanda, ¿estás lista? Sí, sí, ahora sí estoy lista. Pastores, es dándole un poquito más de forma al comentario de Mayerlis, y es que no es correcto que nosotros digamos hoy que somos gentiles, porque nosotros ya no
podemos vivir como gentiles, pensar como gentiles, actuar como gentiles. Nosotros somos Goy Kadosh, en busca de la santidad, porque es delicado decir que seguimos siendo gentiles. Ya no somos gentiles, ya fuimos injertados. Entonces, somos Goy Kadosh, y por eso habla él de la santidad a la cual él nos tiene que llevar, ya no para salvación, sino para santificación. Entonces, yo creo que no sería correcto decir, no, es que nosotros somos gentiles. Muy pulido hasta al punto en que ya estamos terminando el panorama completo de esta noche. En el momento en que lo llevábamos ahí, pregunto a Margeris cómo esta clase de esta noche te ha bendecido, beneficiado, y si todavía hay alguna pregunta que subsistiera. No, pastor, no tengo ninguna pregunta. No tiene ninguna pregunta. Ya conozco mi identidad. Eso es maravilloso. Sabemos de qué Pastor, reino nos pero nutrimos. sí, perdón, pero sí podemos decir, eh, por ejemplo, una pregunta que no hagan, que sí somos injertados, ¿no? Somos injertados. La mejor figura que el Señor pudo pedagógicamente haber escogido es esta figura de la agricultura. Porque si tú quieres mejorar un fruto, escoges otro fruto que tiene la fortaleza que este no tiene. Tal vez este fruto, vamos a decir, de naranja, es dulce, pero en el invierno no puede sobrevivir. Pero resulta que hay uno que es un poco más ácido, pero pasa el invierno. Entonces hacen ese injerto y ahora vamos a tener una planta de naranja que sigue siendo dulce, pero resiste el invierno. Pero ya no tenemos dos plantas, tenemos una. Y tenemos una sola raíz. Haciendo uso de esa maravillosa figura de la agricultura, el Señor dice que nosotros los gentiles, el olivo silvestre, fuimos injertados en el olivo puro, esta herencia de Jacob, de Abraham, Isaac y Jacob, que recibió, porque fue el beneficio directo que tuvieron, la Torá, y que llegó en su tiempo a ser el pueblo prototipo, pero ahora nosotros somos parte de ese pueblo prototipo. Ese pueblo prototipo ahora se multiplica en distintos lugares gentiles, pero con una identidad en Mashiach. ¿Claro para todos? Pastor, una pregunta, por ejemplo, lo que dijo la pastora que somos Goy Kadosh, en español, ¿cómo sería? O sea, gentiles santos. Gentiles santos, así de claro. Gentiles santos. Sí, yo soy gentil en mi origen, pero Dios me distinguió porque me injertó en el olivo de Israel. Estamos llenos de gratitud esta noche. A mí esta paracha me parece un tesoro maravilloso. Y no pude compartir por factor tiempo la profecía de Jacob a básicamente Yehudá, donde se reúne entonces el cetro, el legislador, hasta que venga Chiló, pero el tiempo ya no me es favorable. ¿Quién quisiera terminar agradecido con el Señor? ¿Quiénes quisieran expresar al Señor esta noche una palabra de gratitud y de alabanza? Dejemos los micrófonos abiertos con Paul y cualquiera, demos gracias al Señor. Micrófonos habilitados. Gracias, Dios. Padre, gracias porque
hemos sido injertados en el olivo puro, Padre, y aunque como gentiles no conocíamos, Señor, nuestra identidad, un día tú nos tomaste y nos injertaste y ahora el trabajo tuyo es el proceso de santificarnos para que ya no seamos como los gentiles que no se han encontrado contigo, Padre. Mm, Es maravillosa esta promesa. mm, Es grandioso saber que estamos en tus manos para ser instruidos en lo que es el proceso de santificación, Señor. Úsanos también, Señor, para llegar a tantos que sabemos que aún no te conocen, para llegar a tantos que siguen viviendo y moviéndose como apartados de ti completamente, Señor. mm. Es maravilloso, Padre, es maravilloso tener tan claro esta condición en la que ahora estamos. Es tan hermosa, Padre, y es motivo de gratitud por siempre. Bendito eres, Señor. Te damos muchas gracias por tu palabra que es viva y eficaz, por tu palabra que es la instrucción de vida, Señor, para hacer como tú haces, para vivir como tú nos enseñas y para una obediencia completa solo a la instrucción y a tu palabra, a tu Torah. Bendigo tu nombre, Padre, y desde ya que este tiempo en el que estamos sea un tiempo de conexión poderoso contigo, Señor. Ujú, ujú. Te alabamos y te damos gracias. Gracias por las respuestas que hemos visto, poderosas de sanidad, de restauración. Eh, Amén. Amén. Señor, gracias. Muchísimas gracias. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Elohim, nuestro único verdadero Dios. Amén y amén. Amén y amén.